Listo, muchas gracias por continuar aquí en la segunda materia. Gracias, Lalo, por compartir también el enlace ahí en el grupo de WhatsApp. Ok, entonces, pues también muy buen día. Muchas gracias a todos por conectarse puntuales. Y pues vamos a empezar nuestra clase de recursos humanos. Esta es la segunda parte. Ya habíamos visto antes la primera materia de Administración de Recursos Humanos 1. Estamos en la materia de Administración de Recursos Humanos 2, que es la parte complementaria. Voy a proyectarles en la pantalla la materia. Ya en Chamilo también la tenemos cargada. La semana pasada todavía no la teníamos, pero ahorita ya está. Y como les mencioné, estamos en la materia de Administración de Recursos Humanos 2. La unidad 1, Planeación de Recursos Humanos, es lo que vimos la semana pasada. Y empezamos primero a ver la definición. La definición de a qué nos referimos con la planeación de recursos humanos. Recordemos que toda empresa tiene diferentes recursos, aunque para mí el concepto no es como del todo agradable o no me gusta mucho llamarlo así, recurso humano, pero para los diferentes autores así lo denominan, ¿no? Como parte de los recursos que tiene una organización es el recurso humano, las personas. Y el planear este recurso pues es una técnica. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Dijimos que es una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y demanda. Es decir, de dónde vamos a tener este recurso y cuántos necesitamos. Al determinar el número y el tipo de empleado, necesitamos también ver en este caso cómo lo vamos a llevar a cabo. Desde reclutamiento, la selección del colaborador, su capacitación y si se requiere algo más. ¿Ok? Los propósitos de planear este recurso, uno de ellos es utilizar todos estos recursos de manera eficiente y pues para que tengamos en este caso a las personas adecuadas. Anticipar periodos de escasez y de sobreoferta de mano de obra. Proporcionar mayores oportunidades de empleo a las mujeres, a las minorías y a los discapacitados. Y organizar los programas de capacitación de empleados. Les mencioné que hay una complejidad cuando no tenemos una persona, aunque sea una persona, ¿eh? Si nos falta una persona en el equipo, en la plantilla, la verdad es que se vuelve un caos. Tan solo con una. O el que tengamos más personal del que deberíamos también implica un riesgo para la empresa. Entonces, de ahí viene por eso la importancia de planear muy bien este recurso, es decir, cuántas personas necesitamos, con cuántas podemos salir muy bien con nuestra operación de la empresa. Entonces, nuevamente les pregunto, para hacer un reforzamiento de esto que vimos la semana pasada, ¿qué riesgos hay cuando no tenemos la plantilla completa? No tenemos el personal completo para poder laborar. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué riesgos hay? Yo, ¿Qué problemáticas? Adelante. buenos días. Pues, bueno, los trabajadores tendrían pues precisamente eso, ¿no? Más trabajo y se estresarían más porque no, pues vaya, no estarían bien las actividades distribuidas, porque a lo mejor a esa persona le tocan ciertas actividades o ciertas actividades que hacer y obviamente al no estar esa persona, otra persona los tiene que hacer, pero esa persona pues por ende a lo mejor va a rendir menos a la larga o va a estresarse más. Muy bien, ese es uno de los factores, ¿no? La carga de trabajo. Esa carga de trabajo que pues alguien la tiene que tomar, ¿no? Y a lo mejor entre el equipo tenemos que ir subsidiando algunas actividades de alguien. Pero eso impacta en que lo que tú ya estabas haciendo, añádale más tareas más. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tarde o temprano va a mermar el trabajo de esta persona, porque pues por algo se requiere cubrir esa vacante. Y si no lo hacemos en tiempo y forma, o si decimos, bueno, para ahorrarnos más dinero, pues ya no contratemos a alguien más y que todos subsidiemos ese trabajo. Lo mencionaba ahí Jesse. Eso va a impactar a la larga, ¿no? ¿En qué puede impactar eso?
¿Qué es lo más probable que suceda si seguimos trabajando El bajo colado- esta situación? Que el colaborador renuncie porque ante la carga de trabajo y de estrés, pues va a terminar cansado y hasta puede renunciar. Ese es uno, ¿no? Ese es un Sí. probable riesgo, el que el colaborador renuncie. Y otro riesgo que podamos tener, ¿cuál sería? Volvemos a la misma frase del que mucho abarca, poco aprieta. Otro es de que también como no es su área, no lo va a hacer con eficiencia. Va a hacerlo de momento con lo poco que puede ver, pero no lo conoce a fondo y va a tener errores. Entonces es otra de las cosas que nos costarían Efectivamente, que a lo mejor al no ser o el que experto y tomar esa repercutiría, actividad, ¿sí? No solamente en el costo de que pues si no hace las cosas bien, yo por decir aquí en el caso, si viene una persona y no me factura bien, pues me atrasa la llegada de dinero o los pagos, entonces pues va afectando y repercutiendo en que después pues no hay dinero. sí, ¿no? No vas a tener liquidez para pagar tus deudas, ¿no? Para pagar la nómina, Así para es. seguir operando. O sea, sí es complicado. Y la otra es, Sí, y digo, y yo me ujú, fui por ese tema, por lo que le digo que esta persona una de las colaboradoras que se enfermó de COVID, no, pues de momento sí me dejó todo así como, y pues ahí sí no hay prevención, ¿no? De que, pues me prevengo con otra, porque pues eso nada más fue de un día para otro y vámonos. sí, son esos imprevistos, ¿cierto? Ok, ese es otro riesgo entonces. Y adicional, a lo mejor puede ser que sí lo sepa hacer, pero ¿qué puede pasar? Lo que te decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Otro riesgo, ¿cuál puede ser también? Que al tener tantas cosas a la vez, a veces no sabes a qué darle prioridad. Y con algo vas a dejar de hacer bien, ¿no? O algo lo vas a dejar para el final. Y pues esto de alguna manera te va a repercutir en el resultado que tú quieras obtener como organización. ¿De acuerdo? Así es. Y ahora vamos a la contra. Y dices, pues para más fácil, pues contrato de más, ¿no? Gente de más. ¿Cuál es el riesgo si contratas gente de más? ¿Qué riesgo tiene el que tengamos que contratar a más gente? Porque a Pues lo que mejor, vas a estar pagando, bueno, vas a estarle pagando a la gente sin que haga nada, ¿no? Porque pues ya no va a tener actividades y nada más sería pues tirar el dinero a la basura, ¿no? es correcto, le vamos a impactar mucho a los gastos de la empresa, porque son gastos administrativos, pero también es un costo fijo. Un costo fijo, ¿por qué? Porque su salario, pues es fijo, ¿no? O sea, cada quincena o cada semana o cada mes, como sea el pago, pues se tiene que dar. Y es fijo, independientemente de las actividades, a menos que pagues a destajo, como son los vendedores, ¿no? De lo que hagan es lo que tú les pagas. Ahí podría ser que sí, pero si va a ser alguien administrativo, por ejemplo, y tienes que pagarle, pues es un costo fijo y eso te va a impactar en tu utilidad. Entonces tampoco es viable, porque tendríamos a dos personas haciendo la misma actividad, ¿no? O tendríamos a dos personas, una a lo mejor haciendo cierto trabajo y el otro pues con menor carga de trabajo o sin nada que hacer. Entonces, O pues, haciendo las cosas sin los resultados que uno quisiera. Por lo mismo que es nueva, no hubo tiempo de darle una capacitación o luego hay veces que aunque tengan ya su especialidad, digamos, en el área, el hecho de pasar de una empresa a otra, cada una tiene sus protocolos, ¿no? De seguimiento de las actividades que se hacen ahí. Entonces, pues eso es lo que no lo sabría la que llega así de momento, entonces no estaría haciendo sus labores eficientemente. ok, eso sería una parte, pero en el tema de tener gente adicional, yo creo que el impacto, como lo mencionamos, te va a pegar en la utilidad, Repercute en la utilidad, así es. porque es un costo innecesario, Sí. ¿no? Es un costo innecesario. Con lo que tengas que trabajar, trabaja con eso. No tienes por qué pedirme más personal si no es justificado. Si es justificado, tienes que darme esa referencia para que podamos contratar a otra persona y entonces sí sea el costo-beneficio sea mayor el beneficio que el costo, no al revés.
¿De acuerdo? Entonces, esos son los propósitos que tiene en este caso la planeación del recurso humano, ¿no? Y la importancia, pues, es esto también, tiene que ver con esta parte. Mejorarla. Ajá. Perdón, no sé si alguien iba a participar. Mejorar la utilización de los recursos humanos, ¿no? Permitir la coincidencia de esfuerzos del departamento de personal con los objetivos globales de la organización, es decir, cumplir con esos requerimientos. Si se requiere más gente porque seguimos creciendo, pues adelante, hay que contratar más personal. Pero si no es necesario, pues no lo tenemos que hacer, ¿sale? O también en ciertos momentos, si es por temporada, pues debemos de contratar o estar prevenidos para que cuando venga la temporada alta y necesitamos más manos, ya lo tengamos disponible. Por eso siempre también aquí nosotros en San Pablo tenemos reuniones entre el área de atracción de talento o reclutamiento en este caso, con operaciones. Porque operaciones te dice, oye, tenemos tantas, esa es nuestra prioridad, tenemos tantas sucursales que abrir y necesitamos cubrir tantas posiciones de repartidores, asistentes, de jefes, de gerente o de responsables de farmacia. Entonces, estas son nuestras necesidades. Y ahora tú danos el estatus de cuándo tendríamos esas personas. Y hay esa comunicación, porque pues de alguna forma se tiene que ir planeando en este caso, ya cuando se abra la sucursal, ya debemos de tener a las personas ahí. Incluso tener el tema de capacitación ya contemplada. ¿De acuerdo? Y economizar las contrataciones, porque el llevar todo este proceso es un gasto, ¿eh? Desde que se está buscando, porque le pagas a alguien para poder buscar a la persona. Incluso si tenemos que utilizar en este recurso una bolsa de trabajo, como CC, Computrabajo, pues también se tiene que pagar por eso. O si tenemos que llevar recursos para una feria del empleo, etcétera, pues también involucra eso. Es un gasto, ¿no? Es un gasto el poder contratar a gente. Y luego, si es innecesaria, la verdad es que no vale la pena. Expandir la base de datos del personal para apoyar otros campos. También es importante tener ya, pues todos esos currículum que te puedan llegar y pues esas entrevistas a lo mejor ir guardando posibles candidatos en algún momento, por si se requiere, ¿no? Y coadyuvar la coordinación de varios programas, como la obtención de mejores niveles de productividad mediante la aportación de personal más capacitado. Entonces, también anticiparnos a ciertas necesidades en donde se requiera, por ejemplo, les decía, más jefes o gerentes, alguien que sea más especializado. Nosotros por eso hacemos eso. De acuerdo a la necesidad de las aperturas que tenemos, hay que anticiparnos para hacer que la gente vaya entrando al programa y cuando termine el programa ya tengamos esas vacantes cubiertas. ¿Sale? Es decir, ya hayan pasado porque el programa dura 4 meses. Imagínate que hasta que ya vayamos a abrir, no contemplemos este proceso de capacitación de 4 meses y ya decidimos tener a un jefe o un gerente, ¿sale? Lo requerimos, ya tenemos a la persona, pero nos falta llevarla todo ese proceso y mientras, ¿quién va a operar la farmacia? Si no lo planeas muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿te das cuenta de esto? Eso es una relevancia para poder planear muy bien los recursos humanos. Y luego dijimos también, ¿por qué se requerirá? ¿Por qué tendremos la necesidad de cubrir o de atraer más personas? A ver, cuéntenme. Recordemos esa parte que vimos la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a ese momento en el que necesitamos tener más personas? ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza esa necesidad? Cuando hay expansión. Cuando tenemos una expansión. O cuando vamos a abrir alguna sucursal. Me refiero a expansión en la misma tienda, ¿no? Que lo hago más grande. Ok, como es más grande se requiere más gente, ¿no? Ajá, o abrir alguna sucursal en otra parte, en otro sitio. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, los demás, ese sí sería una situación de demanda, ¿no? De recursos humanos. ¿Cuál otra? También, Ajá. perdón, también cuando hay algún colaborador que se va incapacitado o que fallece,
Es sí, pues correcto. incapacitado por enfermedad o por accidente y que fallece o alguna licencia que pide. Así es. Cubrir incapacidades de funciones, ¿no? Y cuando también hay incluso esas licencias, ¿no? De tomar un año sabático, por ejemplo, y de repente, pues, la persona tiene su trabajo, pero hay que cubrir su vacante en lo que él está afuera, porque va a estudiar, porque se va a especializar en algo, no lo sé. Y entonces, de repente hay estos permisos y necesitamos cubrir esas vacantes. ¿Alguna otra opción, alguna otra situación por la que se requiera más personal? Lalo, también ahí, ahora no te he escuchado ni por el chat, bueno, más que en el saludo. Edwin, Blanquita o Jessy. ¿En qué otros momentos podemos requerir más personal? ¿No? Y cuando hay una nueva apertura. Ya es lo que mencionaba, gracias Edwin, lo que Ya. mencionaba Sarita, ¿no? Para abrir una nueva sucursal, ok. ¿Ya ¿Alguna hablaron otra? de temporada alta? ¿Mandé? ¿Ya hablaron de temporada alta? Ok, ese puede ser otro aspecto, ¿no? Por la operación, en ciertos momentos se requiere más gente, temporada alta, ¿no? De venta. Ahí requerimos más gente, entonces, ese puede ser otra opción, Lalo. ¿Alguna otra? ¿No? Ok, de todos Con la modos, ¿mande? apertura que hablaban, ¿a qué se referían? Con la apertura de una nueva sucursal, ¿no? En la apertura de una nueva sucursal, pues necesitamos más ¿Y gente. puede contar en apertura de puestos? La creación de un nuevo puesto, pero ¿por qué? ¿Por qué se generará una nueva posición? Porque eso sí puede pasar. Ahorita yo les decía, ya me han llegado 3 puestos nuevos que no teníamos en la empresa. Un jefe de mejoras operativas, un supervisor de higiene e imagen y así, o sea, me han salido nuevas posiciones, sí, efectivamente, y se ha reclutado más gente, pero eso es a través de una necesidad, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque vas creciendo como empresa. Y bueno, vamos a ver las demás. Muchas gracias, Lalo. Vean, habíamos comentado el tema de las jubilaciones, también eso es otro impacto, ¿sale? Cuando se jubila alguien, pues queda esa vacante y hay que cubrirla. Cuando tenemos renuncias voluntarias o renuncias involuntarias. Las renuncias voluntarias es porque el colaborador pues decidió irse, ¿no? Y la involuntaria es porque la organización decide ya no seguir trabajando con esta persona. Y entonces hay que cubrir esas vacantes. Pero hasta para eso hay que ser muy, muy estratégico. Les comenté que en su momento, cuando llegué, antes de entrar aquí a San Pablo, estaba en una universidad que se llama Universidad Mexicana. Y ahí entré primero como gestor en el área de preparatoria porque ellos están incorporados a la UNAM. Y entonces, en ese momento apenas habían corrido, o sea, la verdad fue una renuncia involuntaria, se fue la directora del plantel y la asistente de ese plantel, ¿no? Y entonces contrataron a una nueva directora y a mí, pero pues la verdad es que no se tenía nada documentado, nada. Y entonces tanto la directora como yo estábamos a ciegas. No sabíamos qué cosas estaban pendientes, no sabíamos nada de los procesos y nadie más sabía nada de eso, más que estas 2 personas que estaban antes. Pero pues decidieron quitarlas de tajo y entonces la verdad es que sí tuvimos algunas multas porque pues hubo estas omisiones. Entonces hay que tener muy bien planeado este tema de las renuncias también. Incluso cómo se va a hacer la entrega de la información o del puesto a la persona nueva, porque si no pueden caer muchas incidencias. También los embarazos. Actualmente creo que ya hay una nueva normatividad en donde incluso la colaboradora que está embarazada puede decidir en qué momento aplicar ya su incapacidad, ¿no? La verdad no sé cuántas semanas antes o cuántas semanas después lo pueden hacer, pero ya ellas pueden administrar sus días, ¿no? Y entonces eso es importante también contemplarlo
porque de alguna manera, si no lo tienes contemplado esto, pues te va a caer el problema de que se va a ir de incapacidad y quién va a cubrir eso. Y en estos casos, normalmente a qué pues se recurre, ¿no? ¿Qué tipo de vacantes? En el caso de embarazos, por ejemplo. ¿Qué tipo de vacantes son las que debemos de sacar? Temporal, Como por profe. temporada, ajá. Las Temporal. temporales. Y específicamente en ese tiempo que la colaboradora te está avisando que va a tomar su incapacidad. Porque antes eran, no me acuerdo cuántos días antes y cuántos días después, pero ahora puede tomar, a lo mejor se puede ir después, ¿no? Ya casi llegando a su etapa final del embarazo, para recorrer esos días y entonces se pueda quedar más tiempo con su bebé. Ya Yo lo puedes hacer recuerdo que así. Yo recuerdo que son 40 antes y 40 después. Y sí, así como lo dice usted, hay que por decir no se va a los 40 antes, sino se va unos 10 días antes y los 30 que dejó, que no tomó antes, los pospone para que sean entonces posparto, sean no solo 40, sino 70, que ya Es viene siendo correcto. más de 2 meses. Es correcto. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, porque aquí se vuelve un poquito más complejo. Por eso el área de recursos humanos tiene que estar muy comunicado con el colaborador y decirle a partir de cuándo se va a ir, para que contemplemos en este caso su reemplazo, que en este sentido sería un reemplazo temporal, solamente por el tiempo pues, de maternidad, ¿no? Del embarazo. Sí. Muy bien. También las enfermedades, eso es importante. Por ejemplo, ahorita que tenemos muchísimos casos de contingencia por el COVID, pues el tiempo que vaya a estar, que a veces sí puede, aquí sí es un poco más complejo porque es, por lo menos habrá que, aquí la sugerencia, en el caso de Sarita, ¿no? Si no tienes una idea clara de cuándo va a regresar tu colaborador, porque pues ahí eso sí puede ser de manera indefinida, ¿no? No se puede pronosticar porque la persona no sabe cómo va a reaccionar a la enfermedad o qué tanto va a poder evolucionar con el medicamento, qué tanto le va a hacer de efecto el medicamento, inclusive pues eso nadie lo sabemos, ya ve que hay muchos que no salen, entonces eso sí no se puede pronosticar. Así es, eso no se sabe, entonces puede ser que ocurran ese tipo de situaciones como las de ahorita, del COVID, y puede haber otros temas también de enfermedad en donde pues el colaborador no sepamos exactamente cuándo regrese y esté de incapacidad por tiempo indeterminado. Y en estos casos, ¿qué se les ocurre hacer para cubrir esa vacante? A ver, Pues vamos a yo, ver. Ajá. ¿quién? Sí. Va a hablar alguien, ¿verdad? No, no sé, adelante Sarita, creo que nadie más, no sé si alguien más quiere hablar. Pues yo en lo personal, le diría al colaborador que así como lo mencionó usted, no porque lo haya mencionado usted, sino en lo personal así pensaría que, pues, decirle, claro, sabes que, pues, es mientras viene y, pues, la verdad no sé cuánto tiempo pueda hacer, entonces queda, pues, como indefinido el tiempo. Ok, pero ahí nos podemos meter en un riesgo, Sarita, ¿no? Por el tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato le harías? Pues yo primero se lo haría por un mes. ¿Sabes qué? Te hago un contrato por 30 días y pues ya vemos cómo evolucione la persona. Y ok, y sigue sin evolucionar la persona en el mes. Luego, ¿qué haces? Sarita, ¿me escuchas? Hola, hola. Sarita, ¿me escuchas? Sí, profe, permítame. Disculpe, es que llegó una llamada y ya le dije que ahorita le marcaba así, por eso no tuve comunicación. Sí, No, no te dígame, a preocupes. ver. No, no te preocupes. Llegó el mes, o sea, le hiciste el contrato por el mes, pero aún así, pues Sí. tu colaboradora sigue de incapacidad, no se ha recuperado.
¿Qué haces entonces? Y ya pasó este mes de contrato del reemplazo. Bueno, para esto, antes de que se cumpla el mes, una semana antes de menos, le pregunto cómo está, cómo sigue, y de acuerdo a lo que me diga, pues también le anuncio a la persona también con esa semana de anticipación. Renovamos otro contrato. Pero aparte también le preguntaría yo a la persona enferma que cómo ve, cómo se siente, y si sigue, y si no, pues ya cambiaremos de colaborador. Ok, muy bien. Pues básicamente, ¿por qué tendría que ser así? Estoy de acuerdo contigo, Sarita. De hecho, desde el principio, cuando no tenemos una claridad, si de plano ya mínimo, o sea, ya te dijeron de por lo menos 3 meses, de aquí a 3 meses, no va a haber oportunidad, ya hacemos un contrato por 3 meses. Y de ahí renovamos de acuerdo a la evolución de la persona, ¿no? De esa comunicación que tengamos con la persona. Y los estatus médicos que nos haya compartido el colaborador, porque eso es lo que nos tiene que estar compartiendo, ¿eh? De lo que le vayan diciendo el médico, que en este caso, pues tiene que ser con el IMSS, ¿no? Y si es por el gobierno, tiene que ser el ISSSTE. Entonces, llevarnos ahí sus seguimientos médicos para saber exactamente cuánto tiempo más tendré que poder cubrir con estos contratos temporales a esta persona. Incluso, ya tener, si a lo mejor, pues, no tengo la claridad, como bien lo dice Sarita, pues a lo mejor lo hacemos contratos mensuales, pero desde el principio ya le digo al colaborador, ¿no? Para no darle falsas esperanzas. Y ser muy claro, porque eso es muy bueno, que seamos muy claros con las personas y decirle, oye, esto es temporal, ¿sale? Y se estará renovando el contrato mes con mes. Entonces, hasta que ya tengamos de vuelta a la persona y bueno, pero por lo menos mes con mes llevaremos a cabo esta renovación de contrato. Y entonces con Sí, eso pues ya a la persona le das la claridad de que pues llegará a lo mejor alguno de esos meses, el final de ese mes, y me quedaré sin trabajo. Pero ya no estoy esperanzado de que, pues, o estoy con la incertidumbre de esta vez un mes, la siguiente 3, pero ahora ya no sé si va a ser menos, cómo va a estar la onda, o sea, creas mucha incertidumbre en la persona. Entonces mi sugerencia es ya tenerlo definido y dependiendo también mucho la situación médica de la persona. ¿Sale? Y tiene que ser así, no de tiempo indeterminado tu contrato. ¿Por qué? Porque si no te va a costar mucho más en tema legal poder hacer el cambio. O sea, tendría que liquidar de una manera diferente, porque aquí algo importante, ¿eh? Una cosa es el finiquito y otra cosa es la liquidación. ¿Cuál es la diferencia, saben? ¿Alguien sabe? Del finiquito y la liquidación. Ajá. Bueno, tengo entendido que el finiquito es cuando el colaborador renuncia, es decir, él renuncia no sé, porque a lo mejor ya no le gustó, demás, y la liquidación es cuando la empresa lo despide. Es correcto, muy bien, Jessy, es correcto. Así de sencillo. El finiquito tiene que ver con, tú renunciaste y te doy tu finiquito, ¿vale? Fue una renuncia voluntaria, lo que dijimos hace rato. Y la renuncia involuntaria, donde decir, cuando yo ya me quiero separar o quiero terminar la relación laboral, tenemos que darte tu liquidación. Y en este caso, la liquidación implica que te demos una remuneración diferente, es decir, darte todo lo que se te tenga que dar para liberarnos ya totalmente de este contrato. Y eso impacta que la empresa tiene que hacer un gasto mayor. Ahí sí ya es un gasto, ¿sale? Es un gasto administrativo. A diferencia de cuando es un finiquito, porque tú renunciaste y pues no te tengo que dar todo, no tengo que hacer todo ese gasto, ¿sale? Porque al final tú decidiste irte, yo no te estoy corriendo, ¿sale? Aquí eso es importante por eso. No hacer contratos indeterminados, porque entonces tengo que hacer una liquidación diferente a que cuando hacemos un contrato por tiempo determinado es simplemente pues un tema menor, ¿no? Si es con mes, es solamente lo de ese mes lo que te tengo que llevar a cabo en liquidación. No sé si queda clara esa parte. A que hagamos una liquidación con un contrato de tiempo mayor o tiempo indeterminado. Sí,
Sí, profe, queda claro, pero lo que sí tengo duda es cuando se despide por causas, de que él, por algún mal comportamiento del colaborador. ¿Es igual? ¿Se debe de hacer la liquidación? Sí, tal cual. ¿Sí? Sí, No le hace que él haya a caído menos por que sea decir, un caso de, ¿cómo se llama? A menos que sea un caso de deshonestidad, de robo. a eso me refiero, sí, a eso me refiero, No, que por decir, él cayó en una falta de que tomó algo que no era de él, sí, así como robo, así como lo acaba de mencionar usted. Entonces ahí sí no, ¿verdad? no, y de hecho yo podría tomar las acciones legales contra esa persona y Ujú, hasta incluso demandarla y no le doy nada. Eso se podría sí. hacer. Entonces, La en mayor caso parte, la mayor parte de de las empresas lo que hace es negociar con esa persona. Oye, mira, y con las pruebas, ¿eh? Ya tengo las pruebas de que tú me estás robando, ¿no? Entonces, o una de dos, terminas por renunciar, tu renuncia voluntaria, o la otra nos vamos a juicio, pero sí, pues vas a salir perdiendo. Entonces, ahí es donde ya entra esa parte de negociación y ya no te tengo que liquidar. ¿Me explico? ujú, Te doy sí, tu finiquito y punto, se acabó. Incluso te voy a tener que descontar lo que tú me robaste. sí, ok, Y así terminamos más fácil. Y el colaborador vas a ver que la lleva de perder. Si sí, tienes las evidencias de eso. ¿Me explico? sí, sí, quedó claro, solo era la duda. No, pero está muy bien esa, porque es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿eh, señores? No sé si te ha Sí, pasado a ti eso, Sarita, pero así es como se tendría que trabajar. Ojo, yo no soy abogado, ¿eh? O sea, eso sí que quede claro. Pero ese es el accionar. Para eso sí necesitas asesorarte con un abogado, para claro, no caer en un tema legal. para meter bien las cláusulas y los argumentos, todo esto, ¿verdad? Es correcto, o sea, ahí Sí, sí tú tendrás que acudir con un abogado para que te represente legalmente y pues en este caso se lleve de esta forma, ¿no? Que es como ok. la claridad de cómo se tendría que actuar, pero ya Sí, los detalles del contrato y toda la parte legal pues la va a llevar este abogado, ¿ok? sí, sí, ya ve que me decía usted, que si he tenido algún caso. Hace unos 3 meses quizá les comenté de un colaborador que abría las cajas o luego de repente nos decía que pues que le había faltado una caja, 2 cajas y pues sí, pues hay uno, pues no está allá para ver qué tan real es lo que nos está diciendo, pero desafortunadamente tuvo un problema con su esposa y su esposa nos mandó las fotos de las cajas o de la mercancía que él sacaba, entonces pues sí se le dio las gracias y no, pues sin derecho a reclamación a nada. Sí, pues no, Ujú. sí, efectivamente. Y bueno, pues tenemos que reemplazar también ahí otra vez el tema de las renuncias, ¿no? Otra vez, porque sí necesitamos cubrir esa vacante. Los despidos, ¿no? Como habíamos dicho. Muertes o las licencias, ¿no? Pues del tema de las licencias, como les decía, hay personas que de repente necesitan un año sabático, especializarse en algo, estudiar otra no sé, otro idioma, o pues simplemente tiene otro negocio y dedicarse a su negocio en ese tiempo, en lo que se restaura todo, y no se corre a la persona, pero no se le paga tampoco, ¿no? Entonces hay que cubrir esa vacante en lo que llega esta persona otra vez. Entonces, no es muy común, pero cuando tienes a gente muy ya de confianza y que tiene una posición estratégica, normalmente con ella sí se hace eso, para Como no perderla. ahí no le entendí bien, profe, donde dice que mientras no se le paga, de que, Sí, cuando hay estos años sabáticos, a esa persona no se le paga. Y se hace en este caso por escrito ese convenio, en donde el colaborador sigue teniendo su trabajo en cuanto se termine sus actividades por las que haya pedido la licencia, ¿no? ok. Y, y ya con esto, porque pues al final es un mutuo acuerdo, o sea, tú ya no vas a estar ahorita laborando en cierto tiempo, cierto periodo, pero pues tampoco te podemos pagar. Lo que sí es que, ¿qué va a pasar? Con esta licencia y este acuerdo,
lo que ya podemos hacer es abrir esa vacante por ese tiempo que te vayas a ir. Por tema de licencias. Es correcto. Ok. Pero eso sí debe de quedar por escrito, ese convenio entre el colaborador y entre la empresa. Que cuando pide licencia no se le va a pagar. No se le va a pagar. Sí. No, pues no. ¿Sale? Porque al final ahí, a menos, claro, que la empresa es la que te haya mandado a hacer eso. Si la empresa te mandó a especializarte, a tomar una capacitación que va a durar muchos meses, ahí sí la empresa te tiene que pagar. Sí, obviamente. ¿Sale? Pero si es porque tú lo requieres, y te decía, normalmente a las posiciones estratégicas como a un directivo, a un gerente corporativo, que de repente se quieren especializar o quieren terminar de estudiar algo, etcétera, ahí es donde piden licencia, ¿no? O Sí. para atender algún, porque a veces también tienen negocios, sus propios negocios, a veces para atenderlos piden licencia. Pero Sí. Ahora sí que lo hacen nada más como para no perder su su trabajo puesto, ¿no? es Su correcto. trabajo. Y a la Sí. empresa le conviene porque si es una persona que lleva mucho tiempo, además es un nivel estratégico y es difícil volverlo a cubrir, pues sin problema lo hace, ¿no? Le conviene también. Sí. Para generar lealtad, para que el colaborador, pues en este caso ya no se vaya, ¿no? Tenerlo ahí a la mano, o sea, sabemos que va a regresar, etcétera. Ok, ya está a punto de terminarse esta conexión. Terminamos con esta última parte que dice, cuando estos fenómenos incluyen números considerables de empleados, la experiencia obtenida en ocasiones anteriores puede servir como indicador de la acción que se debe realizar, teniendo en cuenta siempre los nuevos factores que pueden apuntar a la convivencia de cambiar las prácticas del pasado. Normalmente siempre cuando tenemos ya este tipo de factores, ¿no? Se tiene, con el tiempo vas adquiriendo una experiencia y con base en eso, pues tú vas identificando por el tema de la rotación que hay, cuántas personas ya de manera general tendrías que estar contratando en cierto tiempo. Es decir, para anticiparte. ¿Sale? La mayor parte son fácil poderlas ir planeando. Hay algunas que no, por ejemplo, la muerte, pues esa no la podemos identificar, pero de estas, por ejemplo, ¿cuáles sí podemos planear? De todas estas, ¿cuáles sí podemos planear? Lo que comentábamos, el embarazo, las licencias, la Las jubilaciones. Jubilación. sí. Es correcto, ¿no? Ya La todas las renuncia demás, tampoco. ahí sí no. ¿Vale? Pero entre mejor tengamos planeado estos, por ejemplo, la mitad casi, ¿no? Pues ya con eso va a tener un menos riesgo, ¿ok? Al quedarme sin personal. Bueno, vamos a este break, son las 10:57, nos vemos a las 11:05. 11:05 nos vemos para la siguiente parte de la clase y terminar, ¿ok? Sí.